Dice entonces la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Fíjese que Dios, a través de la historia, ha demostrado su misericordia hacia los hombres. Cuando hablamos de los hombres, también hablamos de las mujeres. Amén. Pero fíjese, amado hermano, que esa misericordia, en algún aspecto, y lo vamos a ver a través de la Escritura, para algunos presenta un problema, ¿ya? Para muchos teólogos, el que Dios muestre su amor y su misericordia hacia los hombres, muestra un problema más grande en toda la Escritura. De hecho, toda la obra redentora que nosotros conocemos, cada página de la Escritura tiene que ver con este problema. Y si uno estudia, por ejemplo, bien los reformadores, aún también los patriarcas de la iglesia primera, van a ver algo entre ellos y su proclamación, la predicación que ellos hacían, que no se encuentra mucho en el día de hoy. Y ellos se preocupaban bastante de este dilema o de este problema. ¿Cuál era ese problema o cuál era ese dilema que no podían conciliar? Se preguntaban ellos cómo podemos reconciliar la justicia, la santidad, la verdad de Dios con su amor, con su misericordia y con su gracia. Ese es el problema o el dilema que se presentaba en aquellos. ¿Cómo ellos podían entonces reconciliar la santidad, la justicia, la verdad de Dios con su amor, misericordia y gracia? Y fíjese que en este capítulo 3 del libro de los Romanos, lo que leímos nosotros, nos muestra que el dilema más grande en toda la Escritura es el problema, para algunos, ¿cierto?, filosófico o teológico más importante. ¿Cuál es esa pregunta que se hacen ellos? ¿Cómo puede un Dios tan santo o tan justo pasar por alto o cubrir los pecados del hombre? Y para esa pregunta, amado hermano, déjeme decirle que no encontramos una respuesta, excepto cuando nosotros nos vamos a la obra redentora que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Fíjese que ahí, por primera vez en la historia bien digo, hay una manifestación de la armonía de los atributos de Dios. Los atributos de Dios deben ser equilibrados. Y en la cruz del Calvario entonces nos preguntamos, alabado sea el nombre del Señor, ¿Dios es justo? Amén. Dios es justo, ¿cierto? Amén. ¿Cómo sabemos que Dios es justo? Bueno, Dios derramó su ira sobre su propio Hijo cuando llevó su pecado y mi pecado. ¿Dios es amor? Pregunto. Amén. Sí, Dios es amor. ¿Cómo sabemos? En la cruz del Calvario, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tomó el lugar que a nosotros nos correspondía y sufrió y murió en nuestro lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, en Romanos 3:23 la Biblia afirma que todos hemos pecado. Amén. ¿Cuántos han pecado acá? Amén. Y por eso todos, dice, se quedan bajo la condenación de un Dios justo. Pero el versículo 24, Pablo cambia el tema y ahora está hablando acerca de los cristianos. Y él dice que nosotros hemos sido justificados, como dice, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, primeramente, ¿qué significa la palabra justificación? Y esto, amado hermano, fíjese que no son términos para teólogos. Son términos para cada persona que ha sido redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como pastores, como predicadores, nosotros tenemos la responsabilidad
Y tenemos que esforzar y luchar cada día en nuestras vidas para explicar cada día claramente lo que significa términos como este, como justificación, redención, como rescate, propiciación, justificación, santificación, que son términos que usted y yo debemos de saber de memoria y deberíamos definir con nuestras palabras, pero definir al fin y al cabo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces Pablo dice, siendo justificados, ¿qué significa la palabra justificación? Le decía, ¿qué significa justificar? Fíjese que justificar significa, es un término legal, que es en el que permite que en el momento en que una persona confía en el Señor Jesucristo como su Salvador, Dios lo declara justo o legalmente justo ante Él. En el momento en que una persona confía en el Señor Jesucristo como su Salvador, Dios nos declara ante Él, ¿cierto? Legalmente, perfectamente justos, y Dios, por lo tanto, nos trata como justos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo creemos, cierto? Amén. Entonces somos justificados por medio de la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la confianza que nosotros tenemos o debemos de tener como creyentes, que aun cuando, por ejemplo, somos disciplinados por el Padre, alabado sea el nombre del Señor, no nos disciplina con ira, sino que lo hace con amor. Y su disposición hacia nosotros no ha cambiado, porque Él nos ama, porque nuestra posición ante Él es perfecta, porque se basa en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por nuestro mérito, por nuestra causa, nada. Alabado sea el nombre del Señor. Pero a través de la obra redentora del Señor Jesús en la cruz, nosotros somos declarados justos, santos, santificados, rescatados, redimidos, justificados y santos delante de su presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos vamos convenciendo un poco más. Justificación, entonces, Dios nos declara legalmente justos y por ende nos trata como justos. Pero ¿cómo puede hacer eso? Porque en la cruz del Calvario Dios imputa el pecado de su pueblo en su Hijo Jesucristo y lo declaró culpable al Señor Jesús y lo trató como culpable, aplastándole bajo su ira. Puede ver este intercambio. Era nuestro lugar el que nos correspondía, era nuestro propósito, ¿cierto?, el estar ahí, pero Dios en su gracia viene y se intercambia con nosotros. Esa es el cimiento de nuestra salvación, esa es la base, esa es el cimiento de lo que nosotros creemos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora Pablo dice que siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Somos justificados entonces gratuitamente por su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese que Pablo está escribiendo el Nuevo Testamento en griego, pero Pablo era hebreo. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando un judío quiere enfatizar en algo que está escribiendo, alabado sea el nombre del Señor, cuando un judío quiere enfatizar en algo que quiere rescatar, lo repite y lo repite. Por lo tanto, ¿qué hace el judío? Amontona, alabado sea el nombre del Señor, un término o alguna frase para poder enfatizar. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia, es casi una repetición. La salvación es un regalo. La salvación es un regalo. Es un don. No es por obras, no es por obras, no es por obras. Alabado sea el nombre del Señor. Es gratuito. Es gratuito mediante la redención o el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Ahora, la palabra que vemos aquí, gratuitamente, se traduce en una palabra en el griego que se dice o se llama dorian, que significa sin causa, gratuitamente, ¿ya? Y esta misma palabra nosotros la encontramos también en Juan capítulo 15, versículo 25. La misma palabra se usa, se escucha lo siguiente: pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que dice, hablando del Mesías, sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. Cristo, amado hermano, ponga atención acá, por favor.
Cristo nunca le dio una razón para que la gente que estaba a su alrededor lo aborreciera. Alabado sea el nombre del Señor. De la misma forma, nosotros también nunca hemos dado a Dios una causa para justificarnos delante de Él, porque no tenemos ninguna justificación. Solamente hemos dado a Dios razones para condenarnos. Amén. Entonces, podemos ver que la salvación es de Dios. No teníamos ningún mérito. En maldad hemos sido formados y en pecado nos concibió nuestra madre. Y cada día nosotros reconocemos nuestras rebeliones y nuestro pecado está siempre delante de nosotros. Si el Señor tomara en cuenta nuestros pecados, no podríamos mantenernos en pie delante de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos amados, vamos al cielo única y exclusivamente por causa de las virtudes, de las excelencias y los méritos de otro, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y que murió en lugar de los pecadores y pagó la pena contra mí. Yo no sé si usted se goza por aquello. Ahora, volviendo al principio, comenzamos hablando de un dilema. Si Dios es justo, entonces ¿cómo puede Dios perdonar al pecador? Y en Romanos 3, en el versículo 26, siguiendo la lectura que estábamos haciendo, nos dice lo siguiente: para demostrar, versículo 26, en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ese es el problema, el dilema que Él presenta acá, y la respuesta la encontramos en la persona de Jesús. Para poder entender más sistemáticamente esto, nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a ver que desde la caída de Adán, de la primera pareja, ¿cierto?, en entrar en irrumpir en la escena humana, esto ha sido un problema, un dilema muy importante que solo encuentra su respuesta en Jesús. Vamos a Éxodo, capítulo 34, versículo 5 al 7. Éxodo, capítulo 34, versículo 5 al 7, dice lo siguiente: y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor es Dios compasivo y clemente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad o verdad, como dice la versión que estamos leyendo aquí en pantalla. Muchos de los teólogos creen que esta es una de las revelaciones de Dios más grandes en todo el Antiguo Testamento, casi igual a lo que revela el Señor en Isaías capítulo 6. ¿Por qué? Porque Dios baja desde el cielo. Recordemos que Dios le está entregando nuevamente las tablas a Moisés. Dios baja del cielo y proclama quién es Él, y se presenta, y Dios dice quién es. Primeramente, Él habla de su carácter. ¿Qué decía que era? Versículo 5, compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Después de hablar de sus atributos y de su carácter, Él habla de las obras. Habla de las obras que salen de sus atributos. Versículo 7, ¿qué dice? El que guarda misericordia a millares. El que perdona, ¿qué dice? La iniquidad, la transgresión o la rebelión y el pecado. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Nuevamente vemos este énfasis, repitiendo nuevamente: transgresión, iniquidad, rebelión y pecado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por causa de quién? Porque es un Dios de amor, es un Dios de gracia, de misericordia, que desea demostrar su misericordia y su amor. ¿Y qué es lo que hace? Como les decía, perdona la iniquidad, perdona la transgresión o la rebelión, perdona el pecado. Nuevamente los hebreos querían enfatizar esto y amontonaban un término tras otro para enfatizar bien digo, una verdad central. Y pues quiere decir que Dios perdona. Cuando hablamos de que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, lo que está diciendo es que Dios perdona todo tipo o género de pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Él es un Dios abundante en gracia y misericordia y amor, y está dispuesto a perdonar a todo tipo o género de pecado. Eso es lo que hace Él. Es un Dios que perdona.
Hasta ahora todo bien. Pero si seguimos leyendo el versículo 7, ¿qué nos dice la última parte del versículo? Que no tendrá por inocente al... No tendrá por inocente al culpable. Éxodo 34. ¿Ya? De ningún modo dice tendrá por inocente al malvado, al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, perdón, hasta la tercera y cuarta generación. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Entonces hasta ahí todo bien. Llegamos al versículo 7 y nosotros leímos esto. Que Dios no tendrá por inocente al malvado. Si usted me está siguiendo en el mensaje, y si está siguiéndome lo que hemos leído, si está leyendo con discernimiento, alabado sea el nombre del Señor, ustedes yo creo que inmediatamente se dieron cuenta de que aparentemente hay una contradicción. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Amén? No están leyendo con discernimiento entonces. No me están siguiendo tampoco en el mensaje. Aparentemente pareciera que hay una contradicción. Porque los versículos anteriores dice que Él es clemente, misericordioso, que perdona todo tipo de pecado, pero después en el versículo 7 nos dice que no pasará por inocente al que es culpable. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Amén. Pero fíjese que Dios se revela como el Dios que perdona todo tipo de pecado sin excepción, todo tipo de género de pecado sin excepción, y a la vez el Dios que va a condenar y castigar todo tipo o género de pecado sin excepción. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, Dios castiga todos los pecados, pero también Dios perdona todos los pecados. Ahora sí que me enreda, pastor. ¿Cómo puede ser esto entonces? Parece imposible, y de hecho es imposible, hasta que vemos que en el Nuevo Testamento, cierto, anunciado desde el Antiguo, entra el Señor Jesucristo en acción y vemos la obra redentora en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Dios entonces va a castigar cada pecado que ha sido cometido desde la caída de Adán. No debemos pensar que Dios no va a castigar tu pecado. Dios sí va a castigar tu pecado. Y desde Adán lo hizo. Alabado sea el nombre del Señor. Los que creemos en la obra redentora de Cristo, ¿cuántos creen en la obra redentora de Cristo? Los que creemos en la vida y muerte y resurrección de Cristo, Dios ha castigado cada uno de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y yo no sé si usted se goza por aquello, porque cuando Dios derramó su ira sobre su Hijo, los que rechazan al Hijo, Dios castigará su pecado por toda la eternidad en el infierno. Entonces necesitamos entender algunas cosas muy importantes y tiene que ver también con el nuevo pacto, lo que Dios, o lo que Cristo más bien hizo en la cruz. Pero necesitamos entender algo, que también Dios entonces castigó su pecado, y eso, su pecado y mi pecado, y eso lo ha hecho en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros somos salvos por medio de las obras, pero no por medio de nuestras obras, sino que por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien tenía que cumplir las demandas. Con su vida perfecta, el Señor Jesucristo cumplió las demandas a favor de nosotros. Alguien tuvo que morir, y Él fue el que tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar. Cristo hizo todo. Alabado sea el nombre del Señor. Y muchas veces nuestro corazón se turba con respecto a la seguridad de nuestra salvación. Y cuando eso sucede, estamos olvidando que en esta historia hay solamente un héroe, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, y Él murió la muerte que nosotros no podíamos morir. Él hizo todo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén.
Vamos ahora a Proverbios capítulo 17, versículo 15. Nos dice lo siguiente el Señor. Proverbios 17, 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor o a Jehová. Fíjese que la palabra abominación aquí escrita, hermanos, también puede ser traducido como asqueroso, como repugnante u ofensivo. Y aquí el dilema se hace más evidente aún. ¿Cómo Dios puede perdonar y justificar al impío sin llegar a hacer abominación? ¿Cómo Dios puede entonces justificar al impío y mantener su justicia? Alabado sea el nombre del Señor. Permítame una ilustración. Imagínese usted, hermano o hermana, llega a su casa, ¿cierto?, de noche, y ve en su hogar un asesino que ha matado a toda su familia, a su esposa, a su esposo y a sus hijos. Tiene la sangre de sus hijos en sus manos. ¿Qué hacemos nosotros? Lo atamos, lo tiramos al suelo, llamamos a la policía, ¿cierto? Y la policía se lo lleva a la cárcel y después de 2 meses tiene que ir, ¿cierto? O se hace el juicio, alabado sea el nombre del Señor, pararse delante del juez de garantía. Y generalmente estos casos así de relevancia, ¿cierto?, son de conocimiento público y está la prensa y está expectante todo el país, como lo ha estado en muchas oportunidades cuando se han dado crímenes horrorosos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la gente, usted que está ahí en el tribunal, alabado sea el nombre del Señor, la gente que está, su familia, los que le rodean, ¿cierto?, sus amigos, vecinos, ¿cierto?, la gente que está viendo por televisión, está esperando de aquel juez que imparta justicia, ¿cierto? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y todos están reunidos entonces para que después de la investigación se pueda leer la sentencia que el juez va a otorgar a esta persona que asesinó a su familia. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese que el juez de garantía entra en acción, entra en la audiencia. Y el juez dice: soy un juez compasivo, soy un juez misericordioso, lleno de amor, soy un juez abundante en gracia. Y mira al criminal que mató a toda su familia y le dice el juez: yo te perdono. Y después que el juez termina la sentencia y el juicio, sale abrazado con el asesino como 2 amigos juntos para cenar. ¿Qué haría usted en ese caso? ¿Cómo responderíamos nosotros a ello? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo iría a responder la opinión pública, ¿cierto?, ante tal injusticia? Ay, qué lindo, ¿cierto?, dirían algunos, tanta misericordia, ¿cierto?, que hemos visto hoy día. La reacción de ella va a ser la reacción que tendríamos nosotros. Vamos a clamar por justicia, alabado sea el nombre del Señor, vamos a pedir justicia y reclamaríamos en contra del juez, que es un juez indigno, que es un criminal, peor que los criminales que él perdona, porque un juez debe hacer justicia. Ese hombre que mató a la familia es un asqueroso, es una abominación, alabado sea el nombre del Señor. Esas serían las palabras con las que nosotros reaccionaríamos a esto, y es natural que lo hagamos, sí. Entonces volvemos a hacernos la misma pregunta: ¿cómo Dios entonces puede justificar al pecador sin caer bajo las mismas acusaciones? De nuevo la respuesta la encontramos en el Calvario y en lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Es como si vamos a ver, el juez en su justicia nos mira y nos condena. En su justicia nos condena y en su amor se hace hombre y camina entre nosotros como el hombre perfecto. Y en la cruz toma nuestro lugar y muere bajo la ira de Dios a favor de nosotros. Solo en la cruz vemos perfectamente que Dios es compasivo y misericordioso y a la vez justo. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos lo que nos enseña Salmo 32, del 1 al 2. David hablando estas palabras: cuán bienaventurado, cuán feliz
es el hombre a quien el Señor ha perdonado su transgresión, cuyo pecado es cubierto. Versículo 2, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ustedes pueden ver lo que David está diciendo. David está diciendo básicamente que Dios cubre mi pecado, que Dios no me inculpa de iniquidad, pero un juez debe exponer a los malos, debe culpar a los malos. Un juez debe exponer el crimen. El juez tiene el deber de manifestar el crimen. ¿Cómo Dios entonces puede esconder el pecado o cubrir el pecado? De nuevo la respuesta la encontramos en la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice Romanos 3:25, lo leíamos al principio. Hablando de Jesucristo, dice Romanos 3:25, a quien Dios exhibió públicamente, alabado sea el nombre del Señor. Hablando de Jesucristo, ¿cierto? A quien Dios exhibió públicamente. ¿Cómo puede entonces Dios cubrir nuestro pecado? Porque Él imputó nuestro pecado a su Hijo y lo exhibió públicamente en el centro religioso del universo y sobre la cruz del Calvario derramó su justicia sobre Él. Los que no creen en Él se avergonzarán en el día de juicio porque sus pecados serán expuestos ante todos y para siempre. Los que creen en Él, ¿cuántos creen en Él ahora? Amén. Se regocijan que sus pecados han sido cubiertos para siempre. Lo que necesitamos ver es entonces que nuestros pecados fueron expuestos y toda la vergüenza con ellos fueron expuestos en el Calvario cuando Cristo sufrió en nuestro lugar. Ahora vamos a ver Miqueas, capítulo 7, versículos 18 al 19, que es un texto muy similar a lo que encontramos en el libro de Éxodo 34. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Qué dice? ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Versículo 19. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, dice Miqueas, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Y este versículo 19 nosotros lo encontramos en muchos himnos y cánticos que cantamos en este lugar y en otras partes del mundo. Y es correcto que nosotros cantemos estas palabras con alegría, pero creemos que más que demandar alegría, el cantar estas palabras de parte de nosotros requiere solemnidad en entender lo que estamos cantando. Y los que solamente pueden cantar estas palabras con alegría no entienden el texto. ¿Sabe lo que está diciendo Miqueas acá? Hermano, hermana, Dios agarró nuestro pecado, el suyo y el mío, y le imputó este pecado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y pisoteó a su Hijo bajo su ira. Dios tomó nuestro pecado como una bola, se los imputó a su Hijo. Agarró a su Hijo y lo echó al mar de su ira. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se acuerda que Jonás era el culpable? ¿Y qué hizo Jonás? Echaron las suertes y se tuvo que tirar al mar. ¿Para qué? Para que la nave donde iban se salvara y las personas que iban, ¿cierto?, en esta nave se pudieran salvar. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo no tenía ninguna culpa. ¿Y sabe lo que hizo? Se tiró también al mar para salvar el bote y para salvar los inocentes que estaban dentro, para salvar la nave de Sion y para salvar a los culpables, que estaban dentro, que éramos nosotros. Él fue el que tomó el lugar de Jonás y se tiró al mar para que nosotros pudiéramos seguir navegando y caminando. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros crecemos en nuestro conocimiento,
Cuando estudiamos lo que sucedió ahí en la cruz del Calvario, vemos que cuando Cristo murió en la cruz es algo absolutamente increíble. Algunos hermanos dicen, es que me faltan motivaciones, no tengo de dónde sacar la energía y la fuerza para seguir adelante. Pero es porque no estamos estudiando lo que debemos estudiar. La cruz y todo lo que allí sucedió. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a volver a Romanos capítulo 3, versículo 24. Y hay dos palabras que ahí vamos a ver brevemente. Siendo justificado, dice, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, fíjese lo que está diciendo. Él pagó el precio. Él compró nuestra libertad con su sangre. Con su sangre. Redención denota la liberación de un prisionero cautivo, un esclavo, por medio de pagar un rescate, por medio de pagar un precio. ¿Y cuál fue ese precio? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese que no es, alabado sea el nombre del Señor, no es suficiente decir la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y dejar de hablar. No es suficiente. En la Iglesia Católica la muerte de Cristo ha llegado a ser tratada como algo casi romántico. Él murió como mártir. Y aún los predicadores evangélicos, cristianos, alabado sea el nombre del Señor, cuando hablan del precio que Cristo pagó, solamente hablan de sus sufrimientos físicos. Y de hecho, los sufrimientos físicos, especialmente en las manos de los gentiles, los paganos, eran parte de la maldición. Y lo que ya tenían que sufrir. Pero amados hermanos, si somos salvos, ¿cuántos son salvos acá? No somos salvos porque los romanos golpearon a Jesús. No somos salvos simplemente porque Él sufrió físicamente. Usted recuerde que cuando Jesús estuvo en Getsemaní, ¿y qué dijo el Señor? Señor, esta copa no. Esta copa no. En ese momento esta copa no, porque Jesús era Dios a la vez y era hombre, y creció también en conocimiento, y en ese momento a Jesús le fue revelado exactamente lo que iba a tener que sufrir para nuestra redención, y fue como un impacto que Él recibió. Señor, no, esta copa no mi voluntad, sino la tuya. Angustiado ahora, llorando y sudando en una condición que los médicos llaman hematidrosis, que es cuando el hombre está sujeto a un gran nivel de estrés, se rompen los vasos capilares y la sangre comienza a fluir a través de los poros de la piel, de la sudoración. Por eso que habla el escritor, el libro del Evangelio que relata esta historia, él habla de que su angustia era tan grande que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces, ahora llorando el Señor, angustiado, sufriendo ahí en Getsemaní. Y muchos predicadores cristianos dicen, mira, él sabía los sufrimientos, los clavos de la cruz, los golpes, lo que los romanos le iban a hacer. Y por eso está ahí en el Getsemaní. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso está ahí temblando y está sufriendo, porque Jesús sabía lo que los romanos le iban a hacer. Si nosotros leemos, por ejemplo, la historia de los reformadores y de los grandes hombres de Dios, los patriarcas de la primera iglesia, que murieron también crucificados, ¿cómo puede ser que nosotros, cuando leemos los libros de historia, no muchos de los mártires, dice la historia, que fueron crucificados? Al revés, incluso, después de ser crucificados, les prendieron con fuego. Pero ellos van a la crucifixión cantando, alabado sea el nombre del Señor, como hombres con coraje, hasta con gozo. Pero el capitán de su salvación está ahí en un huerto con angustia diciendo, no, esta copa no. Hermanos amados, si es cierto que los sufrimientos físicos de Cristo eran indecibles, no creo que ningún hombre haya sufrido o sufrirá como Él sufrió físicamente.
No creo que otro hombre haya pasado la vergüenza que él haya pasado. Pero la pena de la cruz, la clave está en la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Termino con esto. Dios el Padre imputó el pecado del pueblo de Dios a Él. Y toda la ira divina, la que nosotros merecíamos, toda la furia justa, todo el aborrecimiento de un Dios santo, 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 contra la maldad, cayó sobre su Hijo. Cristo estaba en la cruz, en la más absoluta oscuridad, mientras olas y olas y olas de la ira de Dios caían sobre Él por nuestro pecado, hasta que el precio por nuestros pecados fue pagado y Él exclamó al cielo y dijo: consumado es. Dios nos condenó. Dios nos condenó, pero a la vez también Dios absorbió la condenación en sí mismo. Dios derramó su castigo sobre nosotros y lo hizo en la persona de nuestro Señor Jesucristo al absorber el castigo de nuestra condenación. Por eso que es importante que nosotros entendamos que cuando venimos a la iglesia a adorar a Dios es precisamente para recordar este sacrificio que Él hizo por nosotros y vivir el evangelio que Dios nos ha entregado. Precisamente este es el evangelio. Y tantas veces nosotros nos quejamos por las situaciones que estamos viviendo. Tantas veces nosotros nos abrumamos por las cosas que estamos viviendo. Pero debemos mirar pegar, ¿cierto?, una mirada a la cruz para ver cuánto sufrimiento pasó nuestro Señor Jesucristo. Para entender que cómo nosotros cantamos los himnos y cánticos donde hablamos de la muerte de Jesús. Cantábamos al principio y decíamos: glorioso el nombre de nuestro Dios. Glorioso, ¿cómo dice hermano? Glorioso el nombre. Glorioso el nombre de mi Jesús. ¿Qué sufrimientos pasó en la cruz? Y nosotros lo cantamos tan livianamente porque no hemos hecho nuestro el sacrificio de Dios. No recordamos, no entendemos que éramos nosotros los que merecíamos ese castigo. No recordamos y no nos recordamos, bien digo, que éramos nosotros los que debíamos haber estado pagando en la cruz del Calvario. Por lo tanto, amado hermano, pidamos al Señor que Él nos ayude, que nos dé la fuerza necesaria, que nos dé el empuje necesario, la fuerza, la motivación para entender de que Él pagó un alto precio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Que éramos nosotros los que merecíamos que olas y olas de ira vinieran en contra nuestra por nuestros pecados. Pero a Cristo le pareció, al Señor le pareció, a Dios Padre le pareció enviar a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esa debe ser nuestro motor cada día. Esa debe ser nuestra motivación para seguir adelante a pesar de las circunstancias, de los problemas. Que somos salvos, que somos justificados, que somos perdonados, que somos redimidos, que somos santificados únicamente por la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo lo hizo Él para que nosotros hoy en día pudiéramos darle a Él lo mejor, para que nosotros hoy en día pudiéramos disfrutar de una vida en Cristo. No para que nosotros viniéramos, amado hermano, a hacer mal uso de lo que el Señor nos ha entregado. No para libertinaje, sino que nos ha dado una libertad para disfrutar la vida que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Solamente por su gracia, solamente por su amor, solamente por su misericordia. Lo ha hecho gratuitamente, ha pagado el precio por cada uno de nosotros.
Y yo no sé si usted se logra conmover con aquello. Yo no sé si usted logra entender en nuestra mente que nosotros tenemos finita lo maravilloso que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Si lo lográramos entender correctamente, nuestra respuesta, como lo veíamos en la mañana, sería gracias, 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 Señor. Gracias porque tú pagaste el precio que yo debía pagar. Gracias porque tú hiciste algo que yo no podía hacer. Gracias porque tú viviste una vida que yo no podía vivir. Gracias porque tú moriste en una muerte que yo no podía morir. Esa es la respuesta que Dios quiere de nosotros. Solamente gratitud. Él ya pagó el precio por cada uno de nosotros. Póngase en pie, por favor.